Hola mi gente, todos los amantes de la matemática, hoy les traigo un ejercicio que ha venido en el último concurso binaria, en la etapa final. Es un ejercicio de nivel avanzado, el cual ha sido muy comentado en las redes sociales y a mí también me han estado escribiendo, varios alumnos que han participado en este concurso me han estado escribiendo para consultarme cómo es la solución para este problema, ya que el problema, como les digo, tiene un buen nivel, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes la solución. Vamos a leer este problema. Primero nos dicen que ABC son números reales, eso nos advierten en el enunciado. Y también nos dicen que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más ABC es igual a 5. Que A más B más C es igual a 3. Y lo que nos piden es calcular el mínimo valor de esta expresión. 12 multiplicado por A cuadrado más B cuadrado más 2C cuadrado. Entonces nuestro objetivo justamente va a ser sacar el mínimo valor de esta expresión, pero usando estos datos. Ahora, para relacionar estos datos, lo que yo voy a hacer es, justamente como acá está la suma de cuadrados, entonces a esta suma también la voy a elevar al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado toda esta ecuación, no lo olviden. Para elevar al cuadrado esa ecuación, lo que necesitamos saber es cómo elevar un trinomio al cuadrado, ¿no? Eso ya lo deben de manejar los alumnos que participan en este tipo de concursos y olimpiadas. A ver, si elevamos al cuadrado vamos a obtener lo siguiente. Por el trinomio al cuadrado sería A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más 2 veces la suma de los productos binarios AB más BC más AC, ¿no? Así se eleva este trinomio al cuadrado y eso va a ser igual a 3 al cuadrado, cuyo resultado es 9. Bien, como pueden ver, estas ecuaciones ya se relacionan un poco más, pero lo que voy a hacer ahora es restar estas dos ecuaciones. Vamos a poner entonces como especie de un sistema y lo vamos a restar. ¿Para qué lo vamos a restar? Para que esta suma de cuadrados se elimine, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el doble de los productos binarios, de la suma de productos binarios. Ey, no te olvides que estamos restando, entonces sería menos el producto, igual a ¿cuánto? A 9 menos 5, 4. Excelente, hasta ahí vamos bien. Pero, si ustedes notan, aquí tenemos la suma, ¿no? de tres números reales. También tenemos la suma de productos binarios y el producto. Entonces, normalmente, ¿qué se aconseja cuando tenemos esos datos? Muchas veces en este tipo de problemas lo que se aconseja es definir un polinomio de grado 3 cuyas raíces sean A, B y C. Entonces, vamos a suponer que tenemos el polinomio P de X de tercer grado, para que tenga exactamente 3 raíces de tercer grado, cuyas raíces son A, B y C, ¿no? Entonces, normalmente el polinomio en su forma más simple, un polinomio mónico, cuando tiene esas raíces se expresa de esta manera, ¿no? X menos A por X menos B por X menos C, ¿no? Ya que al querer que este polinomio se anule, X tendría que tomar el valor de A, el valor de B o el valor de C, y esas serían las raíces, ¿no? Pero cuando a un estudiante se le enseña esto, también se le debe enseñar la forma desarrollada de este polinomio, ¿no? Es muy importante que el estudiante maneje la forma desarrollada. ¿Cómo se desarrolla este polinomio? Siempre un polinomio de tercer grado cuyas raíces son A, B, C se desarrolla de la siguiente manera: X al cubo menos la suma de las raíces por X cuadrado más la suma de los productos binarios por X menos el producto de las raíces. Es muy importante entonces que se maneje eso, ¿no? Y como ustedes pueden darse cuenta, estos datitos aparecen justamente en las ecuaciones que hemos obtenido. Ahora bien, con la finalidad de utilizar esta ecuación, si ustedes observan, aquí convendría que X valga 2, ¿no? Para que justamente se utilice. Entonces lo que voy a hacer es evaluar este polinomio en 2. Si evalúo este polinomio en 2, acá vamos a tener 2 al cubo 8, menos, recuerden que la suma ya la tenemos, es 3, X al cuadrado sería 2 al cuadrado, que es 4, más toda esta expresión que cuando X es 2, justo va a coincidir con esto, pero todo esto vale 4, entonces esto va a ser 4. Muy bien, estudiantes, profesores, amantes de la matemática, aquí operando, ¿cuánto tenemos? Tenemos que toda esta expresión va a salir 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando el polinomio se evalúa en 2, me está dando 0. Entonces quiere decir que una de las raíces de ese polinomio tiene que ser 2, necesariamente. Entonces quiere decir que una de las raíces puede ser cualquiera, es 2, una de las raíces es 2,
Y bueno, al ser una de las raíces 2, cualquiera de ellas, para llegar a la suma 3, las otras tienen que sumar 1, ¿no? Y la suma de las otras dos, es igual a 1. Muy bien, entonces, con esto que hemos obtenido, ahora nos vamos a concentrar en hallar el mínimo valor de esta expresión, teniendo en cuenta eso que hemos obtenido. Muy bien, continuando con el problema, vamos a tener que hallar el mínimo valor de esta expresión, pero teniendo en cuenta que entre los valores de A, B, C ya sabemos que necesariamente un valor tiene que ser 2 y que la suma de los otros va a ser igual a 1. Entonces, suponiendo que C valga 2, entonces si C vale 2, necesariamente A más B va a tener que sumar 1. Entonces, ese va a ser nuestro primer caso, ¿no? Que C vale 2 y que A más B va a ser igual a 1 necesariamente, ¿ya? Y el segundo caso, ¿cuál sería? Que A sea 2 o que B sea 2, a la final les va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que A sea 2, porque al ser B2 va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, si A es 2, necesitamos que B más C sea igual a 1. Entonces, con esas condiciones, vamos a ver cómo hallar el mínimo valor de esta expresión. Pero, ya que en este caso, al tener C2, ya tenemos asegurada esta parte, lo que vamos a necesitar es la suma de los cuadrados, teniendo ya como dato la suma. Y para eso vamos a utilizar una desigualdad que es muy bonita, es la desigualdad de Cauchy. En este caso, vamos a hacer un resumen de lo que es la desigualdad de Cauchy en una forma muy particular cuando tenemos lo siguiente. Si tenemos un x cuadrado más y cuadrado por m cuadrado más n cuadrado, donde todos ellos son números reales, eso siempre va a ser mayor o igual que xm, o sea, el producto de ellos dos, más y por n, que es el producto de ellos dos, elevado al cuadrado, ¿no? Ese es un caso particular de la desigualdad de Cauchy, que sería bueno que lo conozcamos y los comparto con ustedes. Entonces, en este caso, mi objetivo va a ser hallar a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Entonces, yo justamente aquí voy a colocar a cuadrado más b cuadrado. Pero como tengo de dato a más b, para que acá salga a más b, a propósito acá le voy a poner 1 al cuadrado y acá también 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque a la hora de multiplicar a por 1 va a salir a y b por 1 va a salir b, ¿no? Y todo eso va a quedar al cuadrado. Ahora, ustedes pueden notar que esto es 2 y esto es 1, ¿no? Entonces, al pasar a dividir, me va a quedar que a cuadrado más b cuadrado es mayor o igual que 1 medio. Y por cierto, para que la igualdad se cumpla, es necesario que x entre m sea igual a y entre n, o sea que al dividir esto sea proporcional a estos dos, ¿no? Entonces necesito en este caso que a entre 1 sea igual a b entre 1, o sea que la igualdad se da cuando a es igual a b, ¿no? Ya que se divide a entre 1 y b entre 1. Y para que A sea igual a B y la suma sea 1, entonces ambos tienen que valer 1 medio, ¿no? Necesariamente. Por lo tanto, ya tenemos esto asegurado, pero el valor de la expresión, en este caso, ¿cómo quedaría? A ver, la expresión mínima en este caso, que todavía no es un caso asegurado, en este caso tenemos que sería 12, perdón, vamos a colocar 12 aquí, por A cuadrado más B cuadrado, todo esto ya hemos obtenido su mínimo valor, que es 1 medio, más 2c cuadrado. Como c vale 2, al reemplazar 2c cuadrado nos va a salir 8, ¿no? Y esto, bueno, al multiplicar acá sale 6 más 96, sería 102, pero eso bajo las condiciones del primer caso, ¿no? Como nosotros queremos sacar el mínimo, entonces necesitamos ver qué pasa en este segundo caso, ¿no? En este segundo caso ya tenemos que A es 2, y lo que yo quiero obtener es b cuadrado más 2c cuadrado, teniendo como dato b más c. Entonces nuevamente voy a utilizar la desigualdad de Cauchy. En este caso, a propósito, voy a colocar b cuadrado más raíz de 2c al cuadrado, para que ¿no? nos dé lo que queremos por aquí, esta parte. Pero con fin de utilizar esta ecuación, acá voy a colocar 1 al cuadrado y acá voy a colocar 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Mayor o igual. ¿Por qué he colocado eso? Porque no se olviden que estos se multiplican, pues, ¿no? Entonces, b por 1 va a ser b, y raíz de 2c por 1 sobre raíz de 2 va a salir justamente 2c, ¿no? Perdón, va a salir c nada más, y todo eso al cuadrado, ¿no?
Ahora, aquí tengo lo que me piden, lo que necesito, mejor dicho, acá tenemos 12 cuadrado. Ahora, esto es 1, esto al operarlo, ¿cuánto sale? Acá sale 1 medio más 1 sería 3 medios, entonces al dividir 1 entre 3 medios nos va a salir 2 tercios. Entonces nos va a salir que b cuadrado más 12 cuadrado es mayor o igual que 2 tercios, ¿no? ¿Y cuándo se cumple la igualdad, no? La igualdad se cumple cuando se cumple la proporción, ¿no? B entre 1, B va a ser igual a raíz de 2C entre 1 sobre raíz de 2, o sea, 2C, ¿no? Y para que la suma sea 1, entonces como B es el doble de C, B va a tener que ser 2 tercios y C 1 tercio, ¿no? Entonces todo esto va a ser igual a 2 tercios. B es 2 tercios y C 1 tercio. Con eso aseguramos que el mínimo valor sí se cumpla y por lo tanto vamos a ver qué sucede con la expresión pedida. La expresión pedida en su mínimo valor va a ser igual a 12 por a cuadrado, bueno, 2 al cuadrado sería 4, más, y todo esto hemos dicho que sí toma un mínimo valor que es 2 tercios, ¿no? Eso operando va a salir 12 por 4, 48, más, aquí tenemos 8, entonces vamos a tener 56, ¿no? Y es obvio que si nos piden el mínimo valor de esa expresión, nos vamos a quedar con la respuesta cuyo valor es 56. Agradezco mucho que me pregunten este tipo de ejercicios, son ejercicios muy bonitos de los cuales se pueden aprender muchas cosas. De seguro que hay otro tipo de soluciones, pero quería compartir con ustedes esta bonita solución utilizando también la desigualdad de Cauchy. Nos vemos hasta la próxima aquí en Aprende con Germán.